Esto ya se está grabando. ¿Cómo han podido identificar cómo se han sentido con el acceso a la salud que ha habido durante la pandemia y ahora en la post-pandemia? ¿Si creen que ha aumentado el servicio, ha disminuido el servicio? ¿Si creen de que durante la pandemia el personal de salud ha tenido un mejor trato? ¿Han visto de que se esforzaba realmente el personal? Quien quiera puede tener la palabra. A ver, una opinión nomás, ¿no? En esa época el personal, por decir, de salud, sí tenía miedo de atender a gente enferma, pero al mismo tiempo se esforzaban también por darles atención. Sí, no había mucho, como quien dice, lugares o acceso, digamos, a la salud, no había mucho. O sea, uno a veces prácticamente se quedaba en casa y no acudía a veces a hospitales, clínicas, etcétera, porque no había el espacio suficiente o el lugar. Luego, por miedo, más que todo, sí, más que todo era el miedo, o sea, de contagiarse más todavía yendo a un hospital, a una clínica, como persona, ¿no? Ahora, la gente que trabajaba, sí, también tenía miedo, pero de todos modos igual hacía su trabajo. Claro. Entonces, a lo que se podría decir era que como que tal vez el sistema de salud que tenemos no les daba la suficiente confianza. Podría ser, sí, podría ser, y tampoco había como que el espacio, no había. Mediante el SUS, la gran parte, mediante el SUS acudía a los hospitales y como siempre la mayor parte estaba lleno y poder contagiarse entre tanta gente igual decía. Claro. ¿Alguna más tal vez? ¿Alguna experiencia que hayan tenido definitivamente contagiándose de COVID? Tal vez alguna ha pasado. ¿Cómo ha sido tu experiencia? La primera etapa era feo, me daba dolores de cabeza, mayormente cuando comía la cabeza era lo que me quería, se me quería salir con cualquier otro tipo de cosas, pero creo que yo he aprendido que es también psicológico, podría llegar a ser psicológico. Mediante te automedicas o tomas matecitos, te alivia, sí, pero me duele, dices y te sigue doliendo y también puede ser psicológica también. Ok. Al respecto, con tal vez de algún conocido que hayan tenido o algún familiar que hayan tenido que no haya podido acceder, digamos, a lo que sería una atención médica, como muchas veces hemos visto que no habían camas para internación, no sé si tuvieran alguna experiencia. He tenido con mi esposo. Ya. He tenido con mi esposo, igual en la primera pandemia, le dio igual COVID, así como a todos, ¿no? Pero yo no he podido acceder, digamos, no porque no he querido, sino no porque, digamos, que no quería, vale, él no quería, porque había tanta saturación en todos los hospitales, entonces él pensaba que iba a ser mayor el contagio, digamos, a que quedarse en casa. Entonces, mayormente le hemos tratado con medicamentos, digamos así, con hierbas, algunas tabletas y todo, y en casa directamente, hasta que las ha recuperado en una semana, pero sí. Eso era el miedo, digamos, de que se contagie más o después llevarle y que no salga, porque ese tiempo tampoco nos permitían la visita, no podías ir y todo lo demás, entonces dejarlo para mí era, digamos, como al decir, digamos, más deprimente, digamos, él se iba a deprimir porque nosotros no lo estábamos yendo a visitar y nosotros nos íbamos a deprimir porque no lo íbamos a ver o tal vez le veíamos o ya no, digamos, entonces hemos preferido tenerlo en casa. ¿Resultó bien? Qué bueno, me alegra mucho. Bueno, ya que se nos han unido dos personas más, buenos días, mi nombre es Andrés Villarroel. Lo que estamos tratando de aquí hacer es lo que sería un grupo focal para recolectar información sobre sus experiencias, sean laborales o personales, en la pandemia y el periodo post-pandemia que ahora estamos viviendo. La primera preguntita que estamos intercambiando opiniones sería lo que es el acceso a la salud, cómo ha sido el acceso de las personas a la salud.
No sé si tal vez alguna de ustedes podría vivir tal vez en lo que sería la zona sur o algún lugar alejado de lo que sería el eje metropolitano de Cochabamba, porque ahí es donde se han reportado más casos de tal vez obstáculos para acceder a esta salud. No sé si tal vez alguno de ustedes vive un poquito alejadita de la ciudad. Yo paso por el kilómetro 9 de la petrolera. ¿Ya? Que Ya. es, pero en lo personal no he escuchado mucho que haya llegado allá, ¿no? La gente más se iba hacia los campos, como para estar más alejado del centro o capaz de poderse cuidar. Por ejemplo, en mi familia casi la mayoría se fueron a mi pueblo, que es en Mansalva, más allá. Entonces trataron de la mayoría alejarse para no venir al centro, nada, y llegó ayuda también allá. Llevaron víveres, verduras, yo qué sé, y nos quedamos pocos, mis primos así, pero no salimos a ningún lado. Gracias a Dios tampoco me enfermé. Ok, perfecto. Tal vez alguna más quiera aportar algo. Como les digo, pueden decir lo que quieran. Esto no se va a publicar en ningún lugar. Solamente estamos grabando para tener constancia. Lo que quieran pueden decirlo, chicas. No hay ningún problema. Pueden utilizar el lenguaje que quieran. Al fin y al cabo, lo que buscamos nosotros es recolectar esta información para trabajar en las personas, ¿no? Para trabajar en lo que sería constantemente el personal operario, de que hay que saber lo que piensan para poder ofrecer tal vez alguna mejora en la relación entre la empresa y las operarias. Como les digo, no hay Así. Ay, perdón. Dos veces. Sí. No, seguí. Así, digamos, con el trabajo que yo, por ejemplo, también he estado en el tiempo de COVID en el Hospital del Sur, digamos, así al referente en lo que hemos trabajado y todo con la empresa de limpieza, como trabajamos, ha sido, digamos, para nosotros por lo menos para mí nos costaba mucho, digamos, todo vestirte como astronautas. Teníamos miedo también de acercarnos, pero uno tiene que hacer su labor, ¿no? Lo que le corresponde y todo. Hasta ahí hay veces que hemos llegado a ayudar a embolsar los cadáveres y todo eso, porque no había, digamos, personal también de salud, ¿no? Bastante como ahora, ¿no? Porque hay veces que se han retirado, digamos, en ese tiempo hay personal de salud que se ha retirado por cuidar a su familia, digamos, ¿no? Entonces en ese tiempo ayudábamos, los muertos, digamos, bajaban, era, digamos, tú limpiabas toda una recta de salas, regresabas y a la persona que, digamos, limpiaste en esa habitación, le dejabas vivo, regresabas y ya estaba muerto, digamos. Entonces era una experiencia que vivíamos, para mí terrorífico, digamos, ¿no? Era un caos. Claro, sí, efectivamente. Y justo entonces con esta aportación me gustaría pasar a la siguiente pregunta que está relacionado con eso, de lo que sería la salud mental y emocional después de la pandemia. Si tal vez alguna de ustedes haya podido, o algún caso personal, o algún amigo o algo que haya vivido tal vez alguna depresión por la pandemia, que haya sentido ansiedad, que haya podido sentirse, no sé, de una manera intranquila, ¿no? Más aún trabajando en un ambiente hospitalario. Como le digo, pueden comentar lo que quieran. Mientras más información, se los agradezco mucho. En un ambiente hospitalario no he visto, pero sí un primo, por ejemplo, era una persona normal, obviamente, ¿no? Pero cuando ya se enfermó, se le ha quedado ese tic, por ejemplo, de que se encierra, ahora no sale, está en la casa, o sea, a su habitación no puede ingresar nadie más que él. Él entra y si sale de su habitación está siempre con su barbijo, incluso en su casa, ¿no? Está con su barbijo y qué sé yo, se aleja siempre un poco, está siempre solitario, solo, no ha podido volver a incluirse, digamos, a la todos. normalidad. Sí, eso es lo que pasa con él y hasta ahora está así. Obviamente nosotros ya no, pero él sí se ha quedado ahí.
Ok, ok. Claro, cuando hablamos de esto, no solamente hablamos de lo que sería ese aspecto negativo que tenemos en la sociedad, el tema de que la depresión es de que la persona está triste y ya está. Muchas veces la depresión no se puede ver, muchas veces la ansiedad no se puede ver, y esto también está relacionado al tema de los hábitos, como por ejemplo, hay muchas personas que se han vuelto hipocondriacas, hay muchas personas que ahora le tienen miedo, ¿no? Incluso piensan, ¿cuándo va a ser la siguiente pandemia? Todas esas cosas, todos esos aspectos están relacionados a lo que sería nuestra salud mental. Si alguna más quisiera compartir. No sé si ahora, pero en ese tiempo cuando estaba fuerte la pandemia, tengo un conocido de mi anterior trabajo que, o sea, tanto era la información y mala información también que ha caminado ese tiempo. Y me acuerdo que estaba tan susceptible de que hubo una noticia de que, ay, que dice que va a pasar un cometa, que a las 12 de la mañana, si no me equivoco, era del mediodía, de que todos tienen que estar en su cuarto porque los que van a estar afuera van a morir, no sé si se acuerdan, más o menos así era. Y estaba tan metido con lo del COVID y todo eso que dijo, no, va a pasar. Y ese chico se metió todo el día en su cuarto y no salió. Era tanta esa información de que igual era de que mami no vas a salir, no tenemos que salir, que nos vamos a morir a esa hora. Y es una persona, buenos días, dicen, que ya es una persona mayor, ¿no? Por lo menos tiene 30, 32 años, no es una persona menor que diga no, o que hay que creer, ¿no? Pero sí, así pasó. Ok, muchas gracias. Otra pregunta es el tema de ¿qué piensan de las noticias? ¿Cómo han tratado las noticias, lo que sería la pandemia? Si creen de que las noticias eran muy amarillistas, si creen de que las noticias sí nos estaban diciendo la verdad, si creen de que, por ejemplo, en el conteo de las muertes que ha habido, se ha maquillado tal vez las cifras. O algo así. Buenos días. Bueno, referente a eso, sí, más si no me equivoco, había bastantes muertes, como podría haber sido de diabetes, de cualquier otro tipo de enfermedad o un accidente, y lo maquillaban con eso, con que era COVID. Sí, que cualquier muerte súbita o cualquier cosa era COVID. Todo era COVID. Sí. Y en las cifras que daba la televisión, no era una muerte, como digo, de cualquier otro tipo de enfermedad, sino era COVID. Si la atropellaba era COVID también. Era además, bueno, le exageraban y eso daba miedo. Ajá. Claro, al ver esas cifras como que uno pensaba que era peor, ¿no? Sí. Pero más que todo a los niños igual les ha afectado porque Sí, bastante. los niños, o sea, tenían miedo a morir. Por ejemplo, mis sobrinos veían internet o noticias, decían, no tía, no, eso va a pasar, o sea, tenían ese miedo de que no salir, o sea, tenían miedo de morir. A los niños más que todo, creo que Sí, les han psicológicamente sí les ha afectado harto. Sí. Se encerraban en la casa, no querían salir ya. Y de paso creo que sí, como de tanto ya no salir a la calle, no han hecho ni deporte, nada. Mi sobrino de peso ha subido. Tiene 8 años y pesa más de 40. Es que nadie salía de la casa y todos Sí, a comer. todo era comer y comer. Y han subido harto de peso en esa fecha porque no querían salir ni al parque, nada. Ahí estaba. Es que pensaba, nos da COVID, muerte súbita sí. directamente. De verdad, hasta yo pensaba. Claro, entonces, y bueno, a las personas que se han unido, muchas gracias por su presencia. Estamos haciendo lo que sería un grupo focal, es solamente intercambiar opiniones personales o laborales pueden ser. Esto se está grabando, pero no se va a publicar en ningún momento, no va a salir a la luz ni nada. Es solamente para poder obtener las opiniones que ustedes tengan. Estamos hablando en este momento sobre cómo creen que ha sido el tratamiento noticioso que ha habido durante la pandemia. Si tal vez hayan visto como algunas acá presentes compartían, de que todo era COVID, de que si alguien moría de un paro cardíaco era COVID, ¿no? Así que si lo atropellaban allá era COVID.
Si tenías tos o por lo menos una tos o gripe, la gente ya no se te quería acercar. Es cierto. Ya Hasta se el día de cuidaba. hoy se ha quedado con eso Ajá, que sí, si estornuda exageraban. o algo, sí. Así. Tienes ese miedo o con ese pánico nos hemos Daba quedado miedo en caminar realidad. en la calle, Sí, ¿no? Y sin toser. barbijo no salías, doble, triple, y a veces se ponía ahí. Sí, de entonces paso, se ha si quedado. tosías la gente te miraba feo ya. ¿Por qué No no, tienes se que baja del toser. roof y de- Sí. Claro, claro. Está bien, les entiendo, muchas gracias. ¿Alguna más quisiera compartir tal vez? Tal vez ahora cómo ven las noticias, que por ejemplo ya se ha olvidado completamente, ¿no? Como si tal vez nunca hubiera pasado. Vemos tal vez algún post en las redes sociales sobre lo que fue la pandemia, lo que ya pasó, y como decíamos en un momento, hay muchas personas de que ya están esperando la próxima pandemia. Creen que tal vez las noticias tal vez están como que tratando de olvidar ya ese tema y seguir adelante, o creen que hay algunos medios que todavía tratan de hacer hincapié con algunas nuevas variantes, como por ejemplo yo mismo vi hace por lo menos unos 2 meses de que decían de que China había vuelto, ¿no? Sí. El coronavirus, de que ya estaba toda una ciudad sitiada, que ya no podían salir, entrar. Ahora también sabemos de que muchas de esas noticias son falsas. ¿Ustedes han podido ver noticias falsas? ¿Han podido como que, no sé, tal vez alguna persona mayor, como por ejemplo, no sé, un abuelito, que le mandaban una noticia que ya era el fin del mundo, ¿no? Y muchas veces se lo creían. ¿Han tenido experiencias con estas noticias falsas? Sí. Tal vez podría compartir alguna. Dicen usted igual. Sí, hay muchas personas que antes, bueno, hasta hace poco, ¿no? Incluso con lo de las variantes y qué sé yo, entonces sí, se alarmaban bastante, se asustan, en realidad el susto no es el miedo, y piensan que sí, esta vez ya es definitivamente lo final, ahí se termina, ¿no? Hay mucha gente. Bueno, nosotros ya como que ya hemos perdido eso, ¿no? Ya no vemos mucho noticias. En mi casa por lo menos ya no vemos noticias, y creo que es más saludable. Sí. Es más saludable, y uno ya si pasó ya. Claro, claro. Sí, No te preocupes. claro, no te preocupes. Es psicológico, Sí, es muy psicológico. Hay veces que crees en la noticia y andas pensando en eso y digamos estás diciendo cualquier momento me va a pasar o algo, digamos, dicen que va a venir un variante y digamos su familiar ya está, digamos, presente ese síntomas, ya está diciendo, ay no, a él ya le está agarrando, digamos, con ese miedo ya le estás mirando, digamos. Claro, claro. Uno se sugestiona, podría decir. sí. Ya, perfecto. Podríamos avanzar a una segunda preguntita. Como les vuelvo a recalcar, las experiencias pueden ser de un amigo, de un primo, no importa el lenguaje, pueden usar las palabras que quieran. Esto no va a salir, es solamente para interno. Y ahora, lo que sería problemas económicos. Los problemas económicos que ha generado la pandemia, al fin y al cabo, muchas personas han perdido el trabajo, la fuente laboral. Sabemos de que aquí en Bolivia muchos vivimos al día, así que entonces cualquier experiencia que puedan compartir, como ya les digo, sea personal o de alguien, les agradecería mucho para tener la información. Yo misma, sí, ¿no? Porque trabajo. Síganos. En la parte económica mayormente han ido sufriendo más que todos los ancianos. Por ejemplo, en mi caso, en mi OTB pasó esto. Había muchos ancianos que vivían solos, que salían a vender sus dulces, sus chicles, todas esas cosas a las calles, pero en el tiempo de la pandemia ya no han salido. Entonces hay algunos que han ido falleciendo y hay algunos que han ido quedando. Entonces lo que teníamos que hacer como OTB era reunir un poco de dinero, lo que teníamos, arroz, azúcar, verduras, frutas, pasarlos a ellos económicamente. O sea, no ha sido en dinero, pero ha sido en producto, la ayuda, colaborarnos entre nosotros. Eso ha sido, y a veces también ha sido entre compañeras en el trabajo igual.
hay algunos que son de mucha cantidad de familia y algunos que tienen, algunos no tienen, entonces así nos hemos ido colaborando igual. Claro, claro. Ok, sí, se ha visto mucho de lo que lamentablemente aquí en nuestro país hemos visto, como por ejemplo el tema de las personas que vendían periódicos, el tema de las personas que ilustraban, los que limpiaban los vidrios de los vehículos. Lamentablemente han sido las personas más afectadas, ¿no? Tal vez alguna más quisiera compartir una experiencia sobre tal vez, no sé, algún familiar que haya perdido su fuente laboral, que haya tenido que tal vez empezar a gastar esos ahorros que tenía, o incluso en el peor de los casos vender tal vez alguna propiedad que tenía o algo así para subsistir, ¿no? Para alimentar a la familia. Puede ser de un amigo, como les digo. Esto no se va a publicar. Yo sí he visto de un vecino, o sea, un poquito antes de la pandemia, él estaba para vender su lotecito. Y justo ha empezado lo de la pandemia, el primer mes, el segundo mes, lo ha vendido, pero ya no podía él hacer su negocio que quería. Entonces lo que ha hecho ha sido consumírselo. Claro, Y algunos, invertirlo, digamos, pero y ya no ha podido. Sí, lo ha gastado. Y algunos, por ejemplo, que estaban en una buena posición de trabajo, ya ha empezado el primer mes, ya va a pasar ya. El segundo mes nada, el tercer mes nada, y ya han dado cartas directamente de suspensión y directamente ya eran retiros. Lo mismo que me ha pasado así. Y sí, entonces ese es, y gastar ese dinero que te han dado para seguir, pues no había otro. Claro, efectivamente. Ahora también estos problemas económicos también están relacionados a lo que serían los temas sociales. Por ejemplo, se ha visto de que mayormente no había mucho énfasis en el área periurbana de Cochabamba, donde se atendía. Mayormente las vacunas casi siempre han llegado ahí tarde. Se ha visto de que incluso la misma policía tal vez como que no se acercaba mucho a esas zonas, ¿no? Para ver qué estaba pasando. Muchos hemos visto de que, por ejemplo, en el tema del mercado de la cancha, cuando todo el mundo estaba encerrado, ellos seguían su comercio, seguían su actividad. Tal vez alguna experiencia con eso. ¿Ustedes creen que esas personas tal vez lo hacían porque no les importaba el COVID o porque era una necesidad extrema, digamos, de conseguir el dinero para el alimento, para los medicamentos? Sí, Es una necesidad. para el puente de ingresos, las personas, o sea, preparaban su propio negocio laboral, ¿no? Por ejemplo, vender pan o ser mototaxistas. Sí, en el lugar que vivía, por ejemplo, la gran parte se han puesto a vender verduras. Todas las calles eran mercados mayormente. Entre nosotros nos comprábamos verdura, pan, papa, algunos comida, todo tipo. Por ejemplo, en mi zona eso han hecho. Todo era mercado, nada más. Ya en cualquier lado ibas, el negocio era verduras. Era eso. Con eso creo que hemos sustituido un trabajo, diría yo. Porque todos hemos perdido un trabajo. En la cancha nadie podía venir y como no había venta tenía que máximo una persona estar en ese negocio, ya que antes trabajaban 5, una persona, y los que aparte han perdido el trabajo. Y para sobrevivir de cualquier otra manera tenías que buscar algo para eso. Claro, cuando hablamos del aspecto económico mayormente hablamos de dinero, ¿no? De dinero en bruto. Pero también se ha perdido acá en lo que sería la pandemia esos proyectos, ¿no? Tal vez alguna experiencia de tal vez alguna persona que tenía que hacer un viaje para concretar alguna venta, alguna compra, que también eso entra, ¿no? En lo que sería el aspecto económico. Tal vez alguien, como ya vimos el caso acá de que tenía que vender un lote y al cabo esa plata se lo ha consumido, ¿no? Se lo ha comido, como dicen algunos. No sé si tal vez hayan visto de tal vez alguna persona que estaba a punto de concretar algún negocio, sacó un préstamo justo para
para poner, aunque sea una tiendita, pero llegó la pandemia y esa tiendita nunca llegó. Tal vez alguna experiencia más. En mi caso no eso, pero sí mis estudios me han afectado mucho porque no he terminado de estudiar. Los estudios se han paralizado. Yo justo ese año estaba en la promo y desde el segundo mes no hemos estudiado nada. En sí no había ni clases, también teníamos planeado viajes, o sea, era el final de mi promoción. Entonces no ha habido nada. Al final sí nos hemos reunido, hemos hecho lo que se ha podido para la fiesta del bachillerato y todo eso, pero no hemos asistido. En eso sería, y después en mi familia sí también, pero no nos hemos ido a lo que es a su campo de mi papá. No hemos estado en la ciudad por mucho tiempo, hasta que pase un poco por lo menos, y después hemos regresado. Pero ha sido un caso tremendo. Claro. En muchos casos esta pandemia ha cambiado vidas, ¿no? Uno nunca pensaría. Bueno, ya avanzaremos a la última preguntita, por favor. Experiencia con el personal de salud y en la vacunación. Tal vez alguna experiencia con el personal de salud de lo que ha sido la pandemia, la pospandemia y la vacunación, que aquí en nuestro país esta vacunación ha generado mucho conflicto, incluso las personas que decían son chips, las personas que decían así te controlan, las personas que decían te vas a volver hombre lobo. Y se te pega la plata de las monedas. Exacto. Pero es cierto. Sí, Es cierto. en algunas personas no sé a qué se debía, pero sí, digamos le colocaban aquí y por esa zona le ponían un metal pequeño y se quedaba. Y la moneda también. Sí, pero era así. Claro. Y bueno, yo nunca pude ver en persona, solamente vi los videos. Para experimentar, lo hicimos y sí se ha quedado animada. La vacuna en cierta parte, bueno, depende de cada organismo. Por ejemplo, en mi persona, macho, me hice vacunar y me volvió súper enfermiza. A partir de la vacuna me dio fiebres, me dio todo tipo, me enfermaba seguido, y cosa que no pasaba antes. Y me ha botado en la cama totalmente y tengo miedo a hacerme vacunar justamente porque tenía todo, parecía una mujer embarazada con vómitos, con mareos, estaba con fiebre a morir, me dolía el brazo, no podía ni levantarlo. Y así los efectos secundarios fueron bastantes. Ok, y al respecto de lo que sería el personal de salud, hemos visto de que igual como que se ha enaltecido, ¿no? Lo que sería el personal de enfermería, el personal médico. Tal vez ustedes tengan alguna experiencia al ver el sacrificio que ha habido del parte de los médicos. Ha habido también mucho personal de salud que ha muerto por el tema del COVID, ha fallecido. No sé si tal vez, y ahora también tenemos el tema de la vacunación. Con más respecto a la vacunación, me gustaría que me digan, ¿no?, lo que pensaban de esas vacunas, de que haya tres o cuatro vacunas diferentes, de lo que pensaban. Pueden opinar. Lo que ustedes quieran, pueden opinar al respecto de esta vacunación que ha habido y que al fin y al cabo hasta hace no poco seguían publicitando, ¿no?, lo que serían las cuartas, quintas dosis. Si alguno de ustedes no se ha vacunado, tal vez se ha dicho yo no quiero vacunarme, yo prefiero estoy así tranquilo en mi casa, o si ha habido alguna que ha dicho mejor se me ponen 6 vacunas. Sí, es posible, más porque no me enferme. Para nosotros como en el trabajo era obligatorio. Sí, hacerlo obligatorio porque mayormente a salud y a los que trabajamos en los hospitales era obligatorio la primera dosis según a lo que vayamos, ¿no? Entonces, de modo, no, por más que tengas miedo, tendrías que hacerte vacunar si querías, digamos,
seguir, ¿no? Tanto que nos controlaban con lo que había, tanto COVID también, era obligatorio. Creo que es muy traumante todo eso. Sí. Sí, es feo. O sea, es saber que te van a colocar y pucha, vas a estar, pero terrible. Es terrible. Pero la vacunación era obligatorio, justamente. Hasta para pasar la calle te pedían tu carnet de vacunación. Y es cierto, con tu código, bueno, Para 1 o 2 viajar. así, para pasar la calle tenías que ir con tu carnetcito de vacunación. Por ejemplo, yo trabajaba en una panadería y para los panaderos y para los que repartíamos pan, era obligatorio. Sí o sí tenías que hacer tu vacuna. Y justamente por eso el Johnson me hice vacunar solo una, más no. Nunca más me he vuelto a vacunar. Y si el Johnson, y me decían que era, si la vacuna solo una dosis, dijeron. Y era la más fuerte, sí, tremenda. Y así, justamente la vacunación era súper obligatorio. Y algunos tenían miedo, como la gente de la zona sur, por ejemplo, no, que me están poniendo, decían. En la zona sur al menos no han hecho vacunar a sus niños. Con alcohol vivo. Y sí, es cierto, muy cierto. Por ejemplo, tenía una chichería, teníamos cervecería. Los que consumía, ninguno de los que he conocido Se ha enfermado. Ninguno. Pero los que Era más más se fuerte. cuidaban y tenían vacunas y qué sé yo, Internados. estaban Se peores. desinfectaban con alcohol, entonces se han desinfectado Los que por cuidaban. Y sí, En zona sur, sí, no se han hecho vacunar. Yo vivo allá. Pero viven de lo que son, o sea, sus mates, todas las hierbas que conocen. O sea, con eso es más que todo, creen en eso, no en la vacuna. Si alguien les quería vacunar o no sé, se trancaban, se ponían, o sea, bloqueaban, no dejaban pasar autos, nada. sí. En los matecitos y resulta, ponía todo el mate, hasta cebolla, ajo, pino, todo le ponían. Y sí, era bueno. El pino, por ejemplo, era un mi hermano con eso caldito, le con hemos sus hecho cenar. vapores. Porque no creen en los médicos, o sea, nada de lo que es el hospital o esas cosas. Sí. Es para la fiebre también, ¿no? Ese es lo que dice El amor seco. dice, Ese ese sí. Pero es en amor serio. Sí, es en muy serio. porque cuando tenía, pues se rajó todo, parece que tenía fiebre por dentro y empezó a reventar, y las venas de sus ojos también empezó a reventar, era así. Pero cuando tú le tocabas era frío por fuera, estaba transpirando totalmente frío y me decían debe tener fiebre por dentro. Entonces me dijeron dale eso, y lo hice hervir y le di con paracetamol, no me acuerdo, con una tableta de paracetamol creo que era, y hasta ahí, con eso terminé. Bueno, una preguntita más para finalizar ahora sí. ¿Qué piensan del estado de la salud ahora? Ya hemos pasado la pandemia, todos tenemos nuestras experiencias personales, tal vez algunos hemos perdido a alguna persona. ¿Y qué piensan de cómo ha quedado Bolivia después de la pandemia? ¿Creen que Económicamente, en el tema de la... ¿Creen de que tal vez esta pandemia era mucho para el sistema de salud de Bolivia, ha sido un golpe fuerte? Sí, así. Ha sido un golpe muy fuerte para Sí, No estaban económicamente. No estaban preparados. Sí. tantos médicos, tanto salud y tanto las personas. Porque nunca pensábamos que iba a llegar y nos iban a encerrar tanto tiempo, digamos. Claro. Siempre cualquier enfermedad se nos pasa, digamos, en medio año, meses, pero esto ha durado primera, segunda, tercera pandemia, entonces ha sido mucho tiempo Sí, Para sostener, ¿no? el gobierno nos ayuda a actuar también, porque mira, ¿cuánto tiempo? Casi 2 años de encerramiento, 1 año ya, y nadie trabajaba nada. El y problema cada es día- que ha sido en ese tiempo el gobierno mismo ha empezado a pelear. Recuerden que hemos tenido cambios de presidentas y todas esas cosas. Ahí y ha peor. empezado con la crisis. Ahí empezó. Pero yo pienso que, por ejemplo, Bolivia sí ha tenido más oportunidad tal vez, porque sí, evidentemente la salud en Bolivia no ha abastecido para todos, pero al mismo tiempo la medicina alternativa nos ha ayudado harto, lo que es las hierbas y todas esas cosas, ha sido un fuerte que hemos tenido nosotros.
no como en otras ciudades o países, digamos, donde todo es salud, salud convencional, pues la que conocemos, ¿no? Eso. Y respecto a todo esto también, los medicamentos eran bastante carísimos. Lo que costaba, por ejemplo, 5 bolivianos, costaba 35, 40. Todo subió, ¿no? El alcohol en gel, todo. Los barbijos que cuestan ahora 50 centavos, ¿cuánto costaba? 10 bolivianos por unidad. Entonces, y todos ya obligatoriamente tenían que comprarse. Los KN 95, 45 bolivianos costaba igual. Entonces, económicamente bastante esta pandemia nos ha afectado. Ha habido empresas, tiendas que se han cerrado, ha habido también gente que ha quedado sin trabajo y se ve todavía hasta el momento, ¿no? Que hay tiendas que siguen cerrándose y restaurantes. Ha sido una pérdida económica fatal, ha sido esta pandemia. Sí, le comprendo. Ahora, ¿creen de que si acuden a un centro de salud en este momento les pueden brindar una buena atención? ¿Creen que hay los suficientes médicos? Hemos visto casos como por ejemplo en Santa Cruz, donde había personas que se quejaban de que no había ni siquiera paracetamol, que es algo básico, ¿no? Que tenemos casi todos en casa, y que en el centro de salud no haya. Es un poco inquietante, ¿no? Para decir, ay, perdón, gracias. Para decir, entonces si yo me enfermo, ¿cómo voy a acudir? Si ni siquiera me van a dar paracetamol. Se podría decir de que se ha perdido la confianza en el sistema de salud boliviano, se sigue confiando. Por ejemplo, en los medicamentos en los centros de salud, tanto en primer nivel, en el segundo nivel, sí hay ahora, hay. Ya en esos tiempos de la pandemia faltaba, no hay tal cosa, tenías que ir a comprarte, otra cosita faltaba, tenías que ir a comprarte, pero ahora yo veo que ya hay todo ya hay. Por ejemplo, nos dan paracetamol, ibuprofeno, acitromicina que no se encontraba, ya hay para los pacientes, sí, ya. Okay. Tal vez alguna más quiera aportar algo sobre si tuviera algún malestar, el hecho de decidir voy o no voy al hospital, voy o no voy a pedir una ficha para un especialista, porque si me piden un examen te lo programan para 3 meses, ¿no? Así que... Por ejemplo, con el SUS tienes que esperar a hacer colas desde la madrugada, ya sea para cualquier tipo de enfermedad, es gripe, embarazo, tienes que hacer cola, y si no es por emergencia tienes que esperar por lo menos, si está lleno, esperar 1 hora, 2 horas hasta que te atienden, y dicen, bueno, si vas al SUS o si vas al COSUR, te mueres, y te van a matar directamente, te lo dicen. Y así, a veces es mejor ir al médico privado, dicen, pero lo bueno del SUS es también que es gratuito. Claro. Ayuda bastante económicamente, es igual, porque el medicamento no está nada barato, igual cuando es con casos graves. Ok, ya, perfecto. Muchas gracias, quiero agradecerles personalmente por haber prestado su tiempo, respondido estas preguntas, dado sus opiniones. Esto definitivamente nos va a ayudar para poder tener